Vamos a continuar entonces en el estudio del libro Sexo y Destino, capítulo 10. Hemos estado viendo todo este drama que se está desarrollando entre encarnados y desencarnados. Y eso nos da una idea de también cuánto tenemos dramas en nuestras propias casas, ¿no? Situaciones así, no necesariamente idénticas, pero situaciones así de enfrentamientos, de... de situaciones en las cuales hay violencia, hay ofensas, hay irresponsabilidades, y cómo los espíritus están comprometidos en eso, para que nos demos cuenta de que están interviniendo muchos personajes. Pensamos que el problema es mío y esto de familia, ¿no? Hay espíritus que están involucrados, unos a favor y otros en contra, unos que quieren que siga este problema e incentivan, meten ideas en las cabezas de las personas encarnadas, pero también hay espíritus buenos que están allí buscando solucionar, que haya armonía, que haya reconciliación, que haya perdón. Si nosotros que estamos teniendo este conocimiento, que no es por gusto, no es por casualidad, vemos situaciones así, entonces ya sabemos cómo vamos a proceder. Pedir ayuda al mundo espiritual. No podemos solos querer resolver las cosas. Y para eso estamos aquí estudiando. Entonces seguimos el tema de Nogueira, de Claudio Nogueira, su hija, Félix. Este capítulo se trata sobre ellos. Dice el capítulo 10, antes de descansar, dice, me quedé a solas con Félix, que aprobó mi petición de seguir prestando asistencia a Nogueira y a su hija. ¿No? Acuérdense, Félix era el director de ese centro de reeducación a almas hermanas, ¿no? ¿Se acuerdan que anoche estuvimos hablando? No, el martes estuvimos hablando sobre eso, porque ayer fue oración. A propósito de la oración anoche me afectó mucho. La mediunidad no es una cosa fácil, ¿eh? No crea que uno dice, ya entré en contacto, no. Después uno queda afectado, porque el espíritu que ayer se incorporó, un espíritu, el guía de la casa, un espíritu muy sensible y muy bueno. Y eso queda su sentimiento uno lo siente, ¿no? Y bueno, agradecemos a Dios que podamos ser medios para poder recibir esa información, ese aliento, esa oración. Bien, entonces dice, el instructor conocía los sucesos en curso, pero quería saber más detalles. Oyó mi exposición preocupado y dedujo que las dificultades de Claudio y Marina estaban en su punto más alto. Así como André Luis informaba a Félix, también hay espíritus inferiores que informan a sus superiores, que son seres más superiores que ellos. O sea, entran en casas que quieren destruir, entre casas espíritas, en la misma casa pueden entrar y van viendo quiénes son los puntos débiles, qué situación está, después regresan, informan y hacen su estrategia. Entonces aquí estaba haciendo lo mismo Félix, oyendo esa exposición, preocupado, y dedujo que las dificultades de Claudio y Marina estaban en su punto más alto. Era preciso socorrerles, apoyarles. Todos los compromisos que existían, era difícil hacer previsiones. ¿Por qué era difícil hacer previsiones? ¿No es que los espíritus saben todo lo que pueden saber? Pero este libre albedrío, hermanos, el libre albedrío puede hacer decidir distintas cosas a Marina y a Claudio. Y ese libre albedrío es el que hace que no puedas tú prever cómo va a reaccionar el encarnado, y por eso el desencarnado, el espíritu que lo está ayudando, trata de encaminarlo. Pero miren, de vez en cuando las lágrimas humedecían sus ojos sin que él, patrón de valor y fortaleza, llegase a derramarlas. O sea, cuando una persona está con ganas de llorar, se llenan los ojos de lágrimas y no llega a caer, ¿no? Así estaba. La emoción sugirió medidas y planes de acción. Quería que yo volviese iniciando una nueva etapa de asistencia junto a Marina en Botafogo. Sabía que Moreira era un colaborador, acuérdense de Moreira, el espíritu que sea asistiendo a la lista,
que había sido a su vez obsesor de Claudio, ahora estaba como asistente, como colaborador, que el tiempo sabría valorar, pero todavía era demasiado trabajo para él solo, el mantener a la joven enferma libre de vampiros. Acuérdense que estaban los vampiros alrededor de Marina, ¿no? Y lo habían mandado a él para que la ayudase, la liberase, cuyo número aumentaba con las actitudes inesperadas de Marcia, estimulando a Nemesio a una aventura que rayaba con la demencia. Yo me reuniría con Moreira, debía que alentar a Marina, extender los brazos hacia Claudio, y en la medida de lo posible amparar a Marcia y a los dos Torres, siempre que ellos propiciasen los medios para ellos. Él nos acompañaría confiando en la bendición del Señor, que todo prevé y provee en el momento necesario. La bendición del Señor, bien dicho, todo lo prevé y todo lo va a proveer en el momento necesario, no cuando uno quiera. Él sabe el momento. Comprendí, Félix sufría, aunque estaba resignado, lloraba por dentro. Siguiendo sus instrucciones, al día siguiente me disponía al retorno. Pero antes, dado mi interés por los temas de sexo y penalización, y reflexionando en las enfermedades oscuras que pueblan la tierra, el propio Félix me llevó de pasada a un pequeño palacio localizado en el centro de la institución que se llamaba Casa de Providencias. Era un curioso foro de almas hermanas, donde los jueces atienden las peticiones formuladas por los integrantes de la comunidad con respecto a los hermanos reencarnados en la esfera física. Mira qué interesante. Vamos a aprender entonces cómo nuestros familiares buscan interceder por los encarnados. Vamos a ver. Félix, mientras andábamos, saludaba a muchos viandantes y me explicó que allí solo se trataba un proceso de auxilio y corrección relacionado con los compañeros destinados a la reencarnación y a los que ya se hallaban en la tierra, pero espiritualmente unidos al instituto. Renacimientos, cunas problemáticas, accidentes en la infancia, delitos de juventud, dramas pasionales, hogares en litigio, divorcios, abandonos afectivos, ciertas formas de suicidio y molestias y obsesiones derivadas de abusos sexuales y una infinidad de temas relacionados con todo esto se examinaban allí, según las peticiones y quejas entregadas a la justicia. La Casa de Providencia solo delibera los problemas de almas hermanas, pero los casos en su mayoría derivan acciones para otros sectores. O sea, es un ejemplo de lo que hay allá. Hay un montón de casas así que son como juzgados, ¿no? No es la única. Y esta casa estaba destinada a recibir los problemas de ese instituto llamado Almas Hermanas. Los temas son tratados desde el principio, siguiendo para instancias superiores. Aún así, los dos magistrados amigos y el mismo Félix, que está obligado por su cargo y posición a estudiar e informar en detalle, no deciden por sí solos. Un consejo de orientadores, 6 hombres y 4 mujeres con méritos reconocidos por la gobernación de la ciudad, emite su opinión en asambleas semanales en todas las recomendaciones y diligencias, aprobándolas o suspendiéndolas para que las decisiones nunca puedan ser arbitrarias. Alegó, quizás por humildad, que en muchos casos había sido mejor aconsejado por los pareceres de los jueces y consejeros que por su propio criterio, lo que hacía que su respeto por ellos fuera todavía mayor. Aclarando los informes iniciales, dijo que más de la mitad de los autos se tramitan con dirección a las autoridades de los ministerios de regeneración y auxilio, que son rápidos en las medidas a tomar. Seguimos por el interior del edificio, con destino al gabinete central. Acuérdense, los ministerios de regeneración y auxilio, se lo hemos tratado en el primer libro. Cuando André Luis visita los ministerios de regeneración y auxilio, cuando llegan recién y están todos maltratados, todos maltrechos de las zonas inferiores, son llevados a estos ministerios. Félix, que se hallaba allí solo por acompañarme, no quería entrar intempestivamente en la sala de audiencias públicas, donde se encontraban los querellantes y peticionarios, ya que algunos podrían hacerle una llamada personal con intención de presionar a los jueces, inconveniente que era preciso evitar. Porque los que están allí no son espíritus superiores, ¿eh? Están litigando, los que están haciendo apelaciones, querellando,
Son espíritus como nosotros, que pasamos al otro lado, todavía no estamos ni siquiera esclarecidos, y buscamos, pues, justicia. En una sala, el instructor me presentó al juez Amantino, que estaba de servicio con 5 auxiliares. Era aquel un ambiente digno, donde la dirección y los subalternos no se confunden, aunque están unidos por la cordialidad en base al acatamiento recíproco. La llegada de Félix provocó un afectuoso tumulto que él mismo suprimió, diciendo que solo estaba de visita. Miren el nivel que tenía Félix, que ahí inclusive provocaba estos movimientos dentro de los asistentes. Me indicó que yo volvería más tarde con tiempo suficiente para centrarme en el estudio. Los colaboradores se volvieron a sentar. Amantino quería brindarnos algunos minutos de atención. Nos sentamos con ellos, y más por corresponder a la gentileza que por el propósito de analizar los mecanismos de la casa, que exigían una demorada atención. Pregunté por el porcentaje de compañeros que regresan absolutamente limpios, sin tacha de la existencia terrestre. Según las conclusiones de aquel templo de justicia, el interpelado respondió con humor que empezaba el interrogatorio con una inesperada pregunta. Explicó que en datos procedentes de 80 años seguidos, esa media no excedía de unos 5 por 1000. Fíjese, de 1000 que reencarnan, solo 5 regresan victoriosos. ¿Ves cómo caemos? Digo, reencarnamos, tenemos un hermoso plan reencarnatorio, pero nuestro libre albedrío nos hace que nos desviemos. Y ese era el porcentaje. En 80 años, 5 por 1000 fracasados. Aunque había un gran número de almas que alcanzaban el 90% de la distinción absoluta, lo que en almas hermanas supone un grado de mérito elevado. Había otros que no alcanzaban la perfección, pero sí alcanzaban un nivel más o menos respetable. Ante nuevas preguntas, Amantino aclaró que a pesar de la equidad en los juicios, prevalece el rigor en el registro de todas las culpas y deserciones de los reencarnados. Para que no se relaje la disciplina, pero los límites de tolerancia y la espiritualidad superior son más amplios, porque los mentores allí no solo se valen de los textos, sino de los principios de comprensión humana que palpitan en sus conciencias, lo que les permite conocer como ejecutores de la ley las dificultades que sufren las personas para conducirse hacia una corrección íntegra en el terreno de sus propios sentimientos, que casi siempre están todavía contaminados por las taras de la animalidad primitiva. Claro, todavía no se han elevado. Entonces uno viene aquí a la Tierra a reencarnar y el libre albedrío te va tentando, te tienta, y entonces tú tienes un buen plan reencarnatorio, pero tú dices, no, lo dejo para más tarde. Y encima, si logro sintonizar conmigo espíritus atrasados más, me voy metiendo en vicio, me voy metiendo en compromisos, me voy metiendo en deudas. ¿Por qué? Porque todavía tengo una tara, que es la animalidad primitiva. Todavía me dejo llevar por instintos, que no debería ser así. El ser humano debe llevarse ya completamente por la razón, por raciocinio. Pero esos instintos nos pueden llevar a un libertinaje sexual, nos pueden llevar a otras complicaciones, porque no estamos razonando. Nos llegamos a dejar por esos tipos de sentimientos. Aproveché e indagué sobre el divorcio. Vamos a hablar sobre el divorcio. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la espiritualidad? El juez me dijo que reconociendo que todos los matrimonios terrestres entre personas de evolución respetable se efectúan en la base de los programas de trabajo previamente establecidos, bien en cuestiones de beneficio general o de pruebas legítimas. El divorcio se obstaculiza en las esferas superiores por todos los medios lícitos, o sea, que hacen el esfuerzo para que la pareja no se divorcie. No obstante, en muchos casos es permitido, bajo pena de transformar la justicia en prepotencia contra víctimas de crueldades sociales que la legislación terrestre no consigue remediar ni prever. Una vez que surge el problema, el elemento de la pareja responsable por la ruptura de la confianza o la estabilidad de la unión conyugal pasa a ser juzgado. La víctima es inducida a la generosidad y a la benevolencia a través de los recursos que la espiritualidad superior consigue articular, para que no se malogren planes de servicios, siempre importantes para la comunidad. Entendiendo como tal el conjunto de espíritus encarnados y desencarnados, cuyas ventajas son recíprocas con la humildad y buen hacer de cualquiera de sus miembros. En razón de ello, alcanza la patria celestial en la condición de nobles hijos de Dios, las grandes mujeres y grandes hombres,
considerados grandes delante de la providencia, cuando soportan sin queja las infidelidades y la violencia de su pareja, olvidando incomprensiones y ultrajes recibidos, por amor a las tareas que los designios del Señor pusieran en sus corazones y en sus manos, bien para amparar a la familia o para realizar buenas obras. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, perdonar. Eso significa. O sea, la persona que ha sido ofendida por una infidelidad, puede ser el hombre, puede ser la mujer, dentro de la pareja, que ha sido violentada, ha habido violencia física, no debe cargar odios, ni siquiera resentimientos. Sí, acepta que se separen, no está diciendo que tiene uno que seguir aguantando el golpe, ¿no? O aguantando la infidelidad, la ofensa, sino que una vez que se separan, la persona ofendida, la persona que ha sido maltratada, tiene que trabajar el perdón. Si la otra persona ni le interesa, a mí no me interesa que me perdone, ese sigue siendo animal, ¿ves? Por eso se refiere a la animalidad primitiva, ¿no? A mí no me interesa lo que tú pides de mí, yo hago lo que quiero y lo hice y ya, está hecho, punto. O sigues conmigo, pero yo sigo igual, o te vas. Pero si te vas, te friego. ¿Por qué? Porque no doy dinero, te friego, que te quiero quitar los hijos. Primero dicen, tengo que quitar los hijos, amenazas. Pero dice la espiritualidad superior de que aquella persona, miembro de esa pareja, que haya logrado perdonar de corazón, es recibido con vítores. Es recibido en condición de noble hijo. Grande dentro de la providencia. Y seguimos para adelante. Los que tienen tal comportamiento dignifican todos los grupos espirituales donde residen, sean de la raza o religión que sea, y son acogidos como verdaderos héroes por haber abrazado sin rebeldía a los que castigaban su alma, sin retirarles el afecto ni la presencia. Pero los que no pueden perdonar las afrentas, aunque no tengan esa grandeza íntima, bueno, son amparados igualmente, ayudándoles en su deseo de separación conyugal, sumando sus deudas para futuros rescates y concediéndoles los cambios que necesitaban. O sea que la espiritualidad superior nos está explicando de que el divorcio sí es permitido, aunque la iglesia oficial dice que no, que lo que unido Dios, ni el hombre, Dios, lo que unido Dios, el hombre no lo separe. Entonces están equivocados. Yo vengo de mi origen de iglesia metodista, y la iglesia metodista acepta el divorcio. Por eso yo he sido testigo, como siempre he estado metido dentro de los trabajos de la iglesia, ayudando a mi papá. He sido testigo de matrimonios, pero mixtos, que nadie los casaba. Porque yo recuerdo que mi padre decía, ¿están ustedes casados por civil? Sí. ¿Y cuál es el problema de no casarse? Pues obviamente porque la iglesia no me da el divorcio. Ya eran los católicos. Y los evangélicos, porque eran mixtos. Él era católico o ella era católica, y él era evangélico o ella era evangélica. No los podían casar porque no estaban bautizados según la iglesia evangélica. Ven a la iglesia. Vamos, porque él es de otra religión y yo soy de aquí, y él es blanco y yo soy negro. Y no me... La iglesia metodista no se hace problema. Mi papá los casaba todos. A él le importaba que estuvieran casados por civil. Y tenía razón. Tenía razón. Pero en cambio hay iglesias que no, que son muy, muy, muy rígidas. Pero vimos que la espiritualidad dice que no, que se puede divorciar. Inclusive el que perdona es recibido con aplauso. Y el que no, de todos modos, es acogido con amor. Pero, esa deuda de no haber perdonado es un lastre que tienes. Y eso te va a hacer de que en tus siguientes reencarnaciones tengan que rescatar esa deuda. Uno no puede irse odiando, no puede odiar uno. Muy bien, te molestaste en ese momento, es justo. Le decías que lo peor es justo, pero ya vamos razonando, vamos entrando a la calma y viendo de que, ¿qué gano yo con odiar a esta persona? ¿Qué gano? Yo me enfermo porque él sigue su vida o ella sigue su vida, ni piensa en mí. ¿Qué gano? Me enfermo. ¿Me enfermo? Uno se enferma. El odio enferma. Enferma, viene una artritis reumatoidea terrible, viene problemas del corazón, problemas circulatorios, un montón de problemas viene el odio. Es un sentimiento tan grande que se aloja en el chakra 4, el chakra de las emociones, que todos los sistemas pueden ser afectados por eso. Cuando yo encuentro a mis pacientes y veo que es el odio lo que tiene enfermo, le digo, vamos a perdonar.
Y les saco el problema, porque muchos no quieren, ni siquiera se acuerdan o no quieren asumir lo que sí. Pero como examino su espíritu y le pregunto allí y veo que tiene odio. Hoy ya recibí una paciente, por ejemplo, una chiquita, joven, niñita, tiene 12 años, no tiene más, 12, 13 años, sí. Y me había descrito el padre, había hablado con Santiago, mi secretario, asistente, y me decía, el diagnóstico es anorexia y bulimia. Muy bien. La foto, veí la foto y la examiné. Y vi que, cierto, anorexia y bulimia. Pero vi más. Vi depresión. Vi más. Depresión por problemas que ha sido testigo de su papá y su mamá. Vi más. Vi un montón de cosas. Y entonces ya concertamos la cita y la niña la vi a través de la videollamada y hablé con ella, sí, con mucho amor, esta niñita que está sufriendo. Entonces le dije, tu problema no es la bulimia ni la anorexia, hijita. Tu problema es un dolor del alma. Sus ojitos estaban hacia abajo, levantó y me quedó mirando y hacía así, me hizo así nomás. Tú has sido testigo, hijita, de un problema que tienen tus padres. Hace mucho rato, tú has sido testigo. No hablaba una palabra. Empezó a lagrimear. Pero esos problemas no te competen a ti, hijita. Tú estás hecha para ser feliz. Dios te ama y hablé. Vamos a curarte. Yo te curo. 2 meses tú estás perfecta. Pues tú mereces ser feliz. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Así me hace, no hablo nada, no hablo nada. Entonces, a la mamá, venga la mamá. Señora, le dije a la mamá, usted está sabiendo el daño que ustedes dos, no habían juntos ya, han hecho a esta criatura. ¿Ustedes creen que eso va a quedar así en el aire? ¿No? Todo lo que hagamos contra nuestros hijos, directa o indirectamente, será reclamado en el mundo espiritual. El Señor abrió los ojos así. Vamos a curarle. Después usted va a venir como paciente. Usted y después el Señor, que es el papá de esta criatura también. Porque ustedes están enfermos del alma. ¿Ven? Entonces, vamos viendo cómo situaciones así que nosotros decimos, que vaya al psiquiatra, que vaya al psicólogo y que le dan medicinas y todo, y no ven que es un caso de una depresión profunda, un golpe, una herida en el alma que han ocasionado esta pareja y seguramente, sé que seguramente han llegado a la violencia. Y entonces vemos así, perdonar, no que estamos nosotros siendo celestinos, que queremos que estén allí juntos, porque así lo dice Dios. Dios nunca lo ha dicho eso. Dios nunca ha dicho eso. Dios es amor. Que la iglesia metodista se basa en eso, de que una pareja que se une por amor. Y si el amor ya no existe, ya no existe unión. Porque la unión fue por amor. No es por un papel. Es una tontería. Es humano. Bien, no me salgo más. Seguimos. Llegado a este punto, el hombre y la mujer continúan recogiendo el apoyo espiritual que les sea preciso, según su merecimiento y necesidad, dando libertad y respeto tanto a uno como a otro, lo que concierne a la renovación de la compañía y el camino a recorrer, con las responsabilidades naturales que acompañen a esas decisiones. Así sucede, comentó Amantino, porque la divina providencia manda exaltar las virtudes de los que aman sin egoísmo, sin desconsiderar el acatamiento que se debe a las criaturas de vida recta expoliadas en el patrimonio afectivo. Los ejecutores de las leyes universales, actuando en nombre de Dios, no aprueban la esclavitud de nadie, ¿ves? La esclavitud de nadie. Y en cualquier sitio cósmico se proponen levantar conciencias libres y respetables que se eleven para la suprema sabiduría y para el amor supremo, veneradas y dignas, aunque para eso escojan multimilenarias experiencias de ilusión y dolor. O sea, si no lo aprendí en esta encarnación y he hecho unas cosas muy difíciles, muy terribles en cuanto a relaciones personales, relaciones emocionales, y he afectado, son deudas. Deudas que voy a pagar inclusive en muchas reencarnaciones. No queda así nomás. Estaba realmente impresionado, dijo André. Pregunté sobre la moral en los países terrestres donde un hombre puede tener varias esposas. Vamos a ver qué dice. Amantino destacó que la poligamia, incluso aparentemente legalizada entre los hombres,
Es una herencia animal que desaparecerá de la faz de la tierra y que estando en un lugar inspirado por la enseñanza de Cristo, no debemos olvidar que del Evangelio basta un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Ese golpe para esas costumbres, ¿no?, de la poligamia, ¿no?, que son simplemente resabios de animalidad, porque un animal puede tener, por ejemplo, los animales alfa quieren tener su rebaño, ¿no?, de hembras, ¿no? Es lo mismo el ser humano. Pero no está correcto, no es correcto. Ponderó que existen circunstancias difíciles en que el hombre o la mujer son llamados a la abstención sexual. Fíjense, el interés de la tranquilidad o elevación de aquellos que les rodean, situación esa que no cambian sin alterar o agravar los propios compromisos. Entonces la abstención sexual también es un llamado de la espiritualidad. Pregunté si la casa proporcionaba auxilio en función de los errores. Él me dijo con buen humor que el auxilio se verifica exactamente en función de los aciertos, no de los errores. Cuanto más preciso sea el reencarnado en la práctica de los deberes que le competen, más amparo recoge en los días oscuros en que pueda caer en errores. O sea, la ayuda que te va a dar el mundo espiritual en este nivel va proporcionalmente a los aciertos que has hecho. O sea, los aciertos que haces no te eximen de que cometas errores, pero te ayudan a que venga esa ayuda que necesitas. Cualquier petición de ayuda que se formule allí antes de ser tramitada se analiza minuciosamente en función de la documentación de la persona para que se pida el favor. Aciertos son haberes, errores son deudas. Anoten eso en sus libros. Aciertos son haberes, o sea, el haber, en beneficio, en ganancia para uno. Y los errores son deudas. Sumados unos con otros, se verifica de inmediato hasta qué punto es posible o aconsejable la atención, determinándose la media del auxilio atribuible a cada petición individual. Resaltó que en esa clara aplicación del derecho, muchos requerimientos de socorro se transforman automáticamente en correcciones, porque se casean créditos a los interesados, restando las deudas, el resto asumía la forma de enmienda, lo que a veces irritaba a los solicitantes, sin que pudiese modificar el curso de la justicia. En ese sentido, las oraciones, o incluso solamente las vibraciones de alegría y reconocimiento de todas las criaturas encarnadas o desencarnadas, funcionan como abono de significado muy importante para cada uno de cualquier lugar, ilustró Amantino con convicción. ¿Ven la importancia de la oración? Por eso cuando uno dice, yo quisiera una ayuda para esto, ora. Sí, pero oro, ¿cuánto tiempo? Bueno, hace 2 días. ¿Y piensa que eso es suficiente? Ellos ven también la constancia que uno tiene en la oración. Si uno quiere que algo suceda y está seguro de que es algo bueno, positivo, y cree que ya hice una oración, ya está. O cuando me dice, mira, usted lo escuchan más, ore. Tengo una lista de oraciones. No crea que hay un teléfono directo para que me atiendan, pero la constancia de orar y la oración por el mismo tema va a tener respuesta en su momento, pero va a tener respuesta. Crea o no en la inmortalidad, toda persona es un alma eterna. O sea, así tú no creas que eres un espíritu inmortal, tu alma es eterna, de todos modos. No voy a, no, yo no soy, eso son tonterías, mi mismo Vargallosa, son tonterías, yo, a la nada. Bueno, ¿por qué lo diga? No se va a hacer. Entonces cuando le toque desencarnar, que no va a ser mucho tiempo, porque también tiene ya 80 abriles, ya está dentro de los elegibles, entonces se va a dar con la gran sorpresa de ver que sigue vivo, pero sin cuerpo físico, en el mundo espiritual. Quisiera ver esa cara. Quisiera estar en los que lo reciben. ¿Y ahora qué decides? Por eso, independientemente de la propia voluntad, las leyes de la creación marcan en el camino de cada espíritu los bienes o males que practique, dando cosechas en función de la siembra. ¿Ven? Siempre hay cosecha de lo que sembramos. Pero yo no siembro nada. No, si todo el día siembras. ¿Pero qué siembro? En tus actitudes. ¿Qué haces tú por el otro?
Es que no he salido de casa. Aunque sea orado por otra persona. Tanto motivo de oración que ponemos en el grupo. ¿Oraste por tal persona? Ay, no, me olvidé. Entonces no te, no te quejes de que no coseches nada. O sea, nadie puede decir, no puedo hacer nada por nadie porque no tengo dinero. Yo te pido dinero. Tu oración es tan o más efectiva que des mucho dinero. Entonces nadie puede escaparse a eso, a esa responsabilidad. Por eso dice, independiente de realizando el perfeccionamiento moral de etapa en etapa, el perfeccionamiento moral de etapa en etapa, y entendiendo la existencia física como aprendizaje del alma, lleno de aciertos y errores, con raras excepciones, la individualidad en cualquier plano de la vida es mantenida por encima de todo, por el rendimiento de utilidad al bien común. Somos individuales. Pero mi mamá es muy buena persona. Tu mamá es tu mamá. Pero tú, ¿cómo eres? Bueno, no tan bueno. Entonces, ese es tu nivel, no tan bueno. Más bien ya alcanza a tu mamá. Esfuérzate. Por eso cuando hay una bendición o hay un desencarno, bueno, desencarnamos todos en la familia, como están desencarnando ahora. Ya no es algo exagerado. Familias enteras desencarnan. ¿Ustedes creen que todos van al mismo plano? No necesariamente. Si es una familia que se ha mantenido todos más o menos al nivel de bondad, han sido participativos, cooperativos, etcétera, etcétera, fraternos, han asistido a una iglesia, al menos tienen una idea religiosa, no digo qué iglesia, no he dicho nada qué iglesia, o han escuchado, si son espíritas, han escuchado charlas, y todo como familia, y desencarnan todos, posiblemente vayan al mismo nivel, posiblemente. Pero si son que el único religioso era el hijo o la hija, y la mamá estaba en lo suyo, sus novelas, por favor no me interrumpas, el papá en su trabajo, y todo, desencarnan todos, cada uno irá al nivel que le corresponde. ¿Qué le corresponde? Porque cada uno cosechará lo que sembró. ¿Mm? Entonces, dice, eso destacó el juez en el principio general de la naturaleza. El árbol que dé buenos frutos atrae la defensa inmediata del hortelano. Claro, el hortelano vendría a ser los espíritus superiores, espíritus buenos. Cuando ven que eres un árbol que da buen fruto, el dueño de la finca va a decir, no, este árbol hay que cuidarlo más, que me está rindiendo buenos frutos. Vamos a abonarlo mejor, vamos a echarle más agua. En cambio, el árbol que está seco, que no me da nada, ese ni siquiera, lo único que me da hojas secas, ya hasta lo desprecio, ya estoy pensando en cortarlo. El animal útil recibe de su dueño cuidados especiales. Sí, sí, es un animal que te sirve. Si estás cuidando la casa y le das buena comida para que mantenga bien, pues si está en perro vago, está tirado allí, está engordando, mejor no le doy que va a ejercicio. Por tanto, la persona cuanto más valor demuestre para la colectividad en la tierra o en otros lugares, más ayuda recibirá de las esferas superiores. Eso es verdad. Cuando ven que ya no solamente tú estás en el ámbito de tu casa, ya estás haciendo tu reforma moral, estás haciendo tu apertura de conciencia, estás haciendo tu reforma íntima, ¿no? Entonces, y ya ves, sientes de que ya no es suficiente lo que hago por mi familia, sientes la necesidad de ayudar a los demás, ya vas ampliando tus fronteras, entonces comienzas a ser ya proactivo. Tengo algo de dinero, bueno, voy a ayudar, voy a ayudar. Entonces muevo a otras personas, si no tengo, vamos a juntar, ¿qué te parece, mis amigos? Empiezo a compartir buenos mensajes, empiezo a compartir inclusive conocimiento que estoy adquiriendo. Al que quiera escuchar, que escuche sin imponerme. Comienzo a trabajar y empiezo a ser receptor, inclusive la gente empieza a darse cuenta de que tú tienes un poquito de nivel espiritual, empieza a preguntarte, empieza a pedirte consejos, y tú vas creciendo, te vas siendo importante para tu colectividad. Sin recibir un sol, por si acaso, no, yo doy consejo, pero pues no tuvo la chancha, no, ahí no te apoya nadie. Entonces te estás haciendo importante, entonces el mundo espiritual superior fija tus ojos en ti y vas a recibir más ayuda. Entonces los espíritus que te van a acompañar cada vez van a ser mejores, porque protegen a quien trabaja en favor de otros. Comenté que me gustaría saber cómo eran las audiencias, por lo que en vista de que Félix no quería alterar el servicio, Amantino me propuso que fuese espectador de un caso allí mismo,
en el gabinete, para que tuviese por lo menos una muestra de lo que allí se hacía. El instructor estuvo de acuerdo, solicitando la presencia de 2 centinelas a la entrada. Me extrañó la petición de mi amigo, cuya sencillez me había acostumbrado a venerar, pero el inspirado se encargaría de demostrar lo necesario de esa medida. Entonces él iba a estar de espectador ante un caso que iba a ser visto por el juez. Entró una señora con aspecto triste. A ver, vamos a ver. Viendo a Félix, se olvidó de la autoridad con que estaba revestido Mautino y se puso de rodillas delante del instructor. ¿Se imaginan por qué se daban cuenta de la autoridad de Félix? A ver, imagínense, ¿por qué? Porque tenía galones, ¿no? Porque era más viejo, ¿no? ¿Por qué? Alumnos de ya 3, no sé cuántos libros, 4 libros, todo el curso básico, curso adelantado. ¿Por qué se reconoce a un espíritu en su superioridad? ¿Por qué? Porque es bonito. A ver, escriban una respuesta ahí, a ver si la saben o no. A ver, ¿cuántos somos? Somos como 20, 30, 30. A ver cuántos somos. Somos 21. Pongamos que sean Por un la poquito más. vibración, dicen, doctor. Sí, está vibrando así, un temblor. No. Por la forma de hablar. No. Por la luz que ilumina. Ahí está, pues claro, pues. Yo, Doc, yo fui. Ya tú fuiste bien, estrellita. Hay una luz intensa, acuérdense. Los espíritus, mientras más atrasados, más opacos son. En cambio, el espíritu, una autoridad, un espíritu superior, brilla. No vibra, no estamos viendo un temblor, ahí, no. Brilla, es el brillo que tiene. Ya, bueno. Jalado la mitad. Paso. Ya. Félix indicó a los guardianes que lo levantasen. Ella se tiró de rodillas. Pero Amantino no, ¿ves? Amantino no. Ahí entendí que el mentor se había preparado de antemano a rechazar cualquier manifestación de lisonja que nunca soportaba. Claro, pues. Es como que llegue, no voy a decir candidatos, sino voy a decir alguien importante, ¿no? O cuando llega Nivaldo, ya, llegó al aeropuerto, nos mataban, todo el mundo estaba en la porque estaba ahí alrededor de Nivaldo, ya. Bueno, porque es Nivaldo, ¿no? Pero digamos de que él no quería eso, no quería alterar el orden. Por eso cuando llegó, como se pusieron de pie, todos ¿se imagina que llegue una luz, se ilumine acá? Lo que menos... ¡Qué emoción! Uno que con la justa tiene una velita misionera comparado con él. Ya. La recién llegada regañadiente fue obligada a hablar de pie sujeta por los 2 vigilantes. No quería seguir postrada. Instructor, tenga compasión de nosotros, lloró la mujer entregándole los papeles que traía. Pedí protección para mi hija, ¿eh? Interceden por su familiar. Y vea el resultado. El manicomio. ¿Cómo un corazón de madre puede estar de acuerdo con eso? Es imposible, es imposible. El benefactor leyó y expuso: Jovelina, seamos fuertes y razonables. El traslado es justo. ¿Justo? ¿Pero no conoce a mi hija? Ah, sí, dijo Félix con indefinible tristeza en su semblante. Iria Velletri. Me acuerdo cuando se fue hace 36 años. Se fue a reencarnar, ojo, reencarnar. Se casó a los 18 y se separó del marido, hombre digno, a los 26, solo porque el compañero no compartía su gusto por los gustos y caprichos lujosos. Fíjese, se lo dejó por aburrido. ¿Eh? A los 26, o sea, solo estuvo con él 8 años. Ella de la que le gustaba el marido para el gasto y el amante para el gusto, así son, ¿no? Hombres y mujeres, ahora no, miren, eso es 1962. Ahora, ay señor, no hablemos. En los 8 años de matrimonio nunca estuvo de acuerdo a la altura de los compromisos mantenidos y practicó 6 abortos. O sea, no quería ser madre. No había todavía la píldora anticonceptiva. Estamos viendo, 62, todavía no. Y se practicó 6 abortos. La forma de no tener hijos. Al abandonar el hogar y precipitarse en la prostitución,
En varias ocasiones se le invitó indirectamente por mediación de amigos de nuestro lado a apartarse de los hábitos disolutos, convirtiéndose en madre respetable de hijos que, aunque nacidos de sufrimiento, se transformarían con el tiempo en protectores y compañeros abnegados. O sea que la espiritualidad no la abandona. La espiritualidad no nos abandona, queridos hermanos. Así estemos equivocados, errados y haciendo cosas que no debemos. Van buscando, dándonos mensajes. Pueden utilizar inclusive personas de buena voluntad que se acercan y te hablan. Familiares que buscan. Uno dice no, por el libre albedrío. Entonces le ofrecían ese camino. Se emprendieron varios intentos y, sin embargo, expulsó a todos los hijitos arrancando de su seno los cuerpecitos de formación. Con los abortos, y hasta ahora, no hizo nada que recomiende su permanencia en el mundo. No consta en su ficha el mínimo gesto de bondad hacia sus semejantes. Ella misma se entregó de buen grado a los vampiros que consumen sus energías. Nuestra casa no opuso nada a que viviese así obsesionada, para que no continúe convirtiendo el claustro materno en un antro de muerte. ¿Ven? Entonces la espiritualidad, vamos entendiendo aquí. Ella tenía un plan reencarnatorio cuando sale del mundo espiritual y va a reencarnar, pero se olvida de su plan reencarnatorio y ya a los 18 años contrae matrimonio con un señor honorable, pero a los 26 años, ¿no?, se separa de él, se divorcia porque no tenía sus gustos ni sus flujos que ella quería utilizar. Pero en ese trayecto, en ese lapso, se había embarazado. En 8 años se había embarazado, tenía 6 embarazos. Y los 6 embarazos los había interrumpido, un aborto. No quería ser madre. Entonces se entrega en la prostitución. Y fruto de esa entrega a la prostitución va cayendo más en degradación, y absorbido sus energías por vampiros espirituales. Y entonces ellos permiten eso para que llegue a un estado en que ya no pueda ni siquiera salir embarazada para que no siga siendo asesina. Y dejando entrever una profunda melancolía en su mirada, acabó diciéndola mientras la abrazaba con ternura paternal: ah, Jovelina, Jovelina, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos amados en los hospitales de la tierra? Había sido internada en el manicomio. El manicomio también es un refugio levantado por la divina providencia para expurgar nuestras culpas. ¿Ven? Por eso decimos, sin temor a equivocarnos, que el 80% por lo menos de los pacientes que están internados en los hospitales psiquiátricos llamados manicomios son víctimas de vampiros espirituales, de obsesiones espirituales. Por eso es un sitio para expurgar, para rescatar deudas que se contraen ya en vida anterior o en esta vida, como en el caso de Iriña. Vuelva a sus tareas y honre a su hija trabajando y sirviendo más. Su amor de madre será para nuestra Iria como la luz que remueve las tinieblas. ¿Ven? Ella estaba reclamando por qué habían permitido la espiritualidad. Prácticamente decía que la había abandonado y había ido al manicomio. Y él le explica a Félix el por qué. Pero le dice: vuelva a tu trabajo, a sus tareas, y honre a su hija trabajando y sirviendo más. Su amor de madre será para nuestra Iria como la luz que remueve las tinieblas. O sea, que no le va a abandonar. Y le va a permitir a la madre seguramente ir a auxiliarla, a darle de sus vibraciones. Tampoco Iria va a estar allí ya abandonada. La peticionaria miró a los ojos del instructor, ojos que le hablaban de un rencor, no martirio moral, y le dio las gracias, angustiada, besando su diestra con humildad. La sala volvió a sus quehaceres y la entrevista no generó ningún comentario. Me separé de los nuevos amigos y a pocos pasos del edificio y afuera de él me despedí de Félix. Pasadas algunas horas entré en la casa de salud en Botafogo. ¿Se acuerdan? Marina está internada en un manicomio, una casa de salud. Marina, bajo los cuidados de Moreira, dormía agitada. Ahí quedamos. Preguntas. Un poquito de té. Ante las respuestas que le dieron, a ver, ¿vienen espíritus para que encarnen por primera vez? Aquí en la tierra, ¿no?
Ya han tenido anteriores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el espíritu que reencarna por primera vez es un espíritu que ha salido de la animalidad. Acuérdense que nosotros pasamos los procesos evolutivos, mineral, vegetal, el principio espiritual, ¿eh? Y después se individualiza, se empieza a individualizar ya con animales, se empieza a individualizar, y después allí en el mundo espiritual da el gran salto y entra a ser hominal, ya un ser humano, porque ya razona. Animal es instinto, por eso digo, a veces nos comportamos con instinto, y esos son los que hacemos atrocidades, porque solo es el instinto que nos gobierna, pero ya cuando nos gobierna la razón, ya entramos a ser lo que son seres humanos. Entonces es un espíritu nuevo, es un espíritu primitivo, que necesita un cuerpo primitivo. Y salvo las tribus que estén perdidas en la selva amazónica, ¿no? Que no haya tenido, no contactados, ahora le dicen así, puede ser que ahí sí. Ahí sí hay un receptáculo, un recipiente humano que puede recibir este espíritu, porque el espíritu tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo, tiene que ir teniendo experiencia. La sabiduría, el conocimiento se aprende por experiencia, eso es así. Por experiencia va aprendiendo, lo vemos en los monos, en los simios, que por experiencia repiten una cosa, repiten y entonces van creando ya porciones de inteligencia, ya tienen ya algo de inteligencia. Pero el ser humano también. El ser humano también. El niño aprende a caminar mirando, viendo. Porque un niño que no ve, le cuesta muchísimo entender qué es caminar. Porque un niño ciego tiene que ser guiado hasta para caminar. Guiado, enseñarle que se puede parar. Bueno, entonces por eso decimos de que, salvo los poquísimos, y Dios sigue creando espíritus nuevos, porque mundos siguen creándose, hay mundos que se apagan, mundos que se encienden. Eso sigue. Dios no está descansando el séptimo día, descansando, no, sigue creando espíritus. ¿Cómo? Ese es un incógnito, no estamos capaces. No somos capaces de entender, por eso no nos explican los espíritus, porque sí dicen que Dios es un Dios activo. Entonces vamos viendo, esto es interesante porque este capítulo es muy interesante, en vez de que nuestros seres queridos abogan por nosotros, piden que seamos más atendidos, piden que seamos, inclusive esas reclamaciones, después era una reclamación, estaba reclamando porque había tenido que terminar en el manicomio, porque si no se endeudaba más, porque si seguía con buena salud, iba a poder tener otros embarazos y ella ya tenía la idea de que tenía que abortar. Ahora, cuando regrese al mundo espiritual, ¿a dónde irá ella? Eso no me preguntan ustedes. ¿Dónde va a ir esa mujer una vez que salga del manicomio? El manicomio es una forma también de expiación, está expiando allí, porque el sufrimiento del manicomio va a ser terrible. Esta mujer está enajenada, puede ser inclusive abusada o castigada. No sé si no han visitado ustedes el Arco Herrera, no tienen idea de lo que son, a qué nivel de animalidad puede retroceder un ser humano. Y entonces va a desencarnar y va a tener que rescatar esas deudas en siguientes encarnaciones, donde allí, por ejemplo, ella ha querido negar su maternidad. Viene otra reencarnación en que ella arrepentida de todo lo que hizo, viene y esta vez sí viene otra vez como mujer y quiere tener hijos y no puede tenerlos. Y si los llega a concebir, los pierde. Entonces ahí se explica el por qué hay esos abortos espontáneos que llegan al tercer mes y ya está, que dice, por fin, se cayó por esto, porque es expiatorio. Así es. Cuando es expiatorio no hay nada que hacer. No, que la homeopatía no. Tengo casos en mi propia familia, expiatorios de infertilidad, pero es expiatorio. ¿Cuál sería el caso, cuál sería la explicación de la paradoja de aquellas mujeres que quieren ser madres y son infértiles? Y por el contrario, suceden casos con las mujeres que no quieren tener hijos y quedan embarazadas. Claro, por
El- lo que estoy explicándole, pues aquella mujer que no puede tener hijos, que se ha hecho todos los tratamientos, inclusive está perfecto, el aparato reproductor, tanto de él o de ella, inclusive se hace inseminación, inclusive se hace ya implantación de un embrión ya fecundado, un embrión, ya hay un embrión. Se cae, es expiatorio. Y cuando yo trato a esa paciente, veo que su campo energético, el chakra 6, el chakra 5 posterior está girando al revés, ahí es expiatorio. Y ese es el que mata a la criatura, al fetito. No lo permite. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer que eso gire bien para que pueda soportar y recibir en el útero el embrión. Si no, no, nada que hacer. Eso cuando yo veo a estos pacientes así, le digo, no gasten más. Vamos a primero intentar hacer que esto gire bien. Una que gira bien, sí, usted se hace su inseminación, su implante, o de forma natural puede salir embarazada. Sabemos que hay obstrucción de trompa, hay otras cosas, ¿no? Pero digamos que ya el útero es el que está bien, está permeable, está perfecto, pega. Y ¿Qué aquellos sucede que cuando... no quieren tienen hijos, al contrario, pues, pero para eso está pues también en la ciencia avanzada y hay métodos de protección, ¿no? Pero, ojo, el espiritismo no acepta la píldora del día siguiente, es abortiva. No es abortiva, es abortiva. ¿Por qué es abortiva? Porque cuando dice que puede haber la posibilidad de un embarazo que no sea a nivel del útero, que sea a nivel de la trompa. ¿Y cómo es eso? Bueno, normalmente el embarazo debe ser, sale el óvulo, ingresa por la trompita, va a hacer su recorrido, el espermatozoide también ingresó a través del acto sexual y va haciendo su recorrido y se debe encontrar aquí, en la parte alta. Ese no, y empieza pues la maravilla de la fecundación. Pero hay espermatozoides que son bien rápidos y atraviesan y acá está el lentito yendo y entran a la trompa y reproduce el embarazo acá, que puede ser un embarazo ectópico, peligroso, que no se logre y explota la trompa, y es un caso de cirugía urgente. Pero también puede ser de que no explote y avance. Y entonces la señora o la señorita ha tomado una píldora al día siguiente. Entonces, ¿qué hace la píldora del siguiente? Las paredes del útero, que deben ser permeables, o sea, que deben ser propicias, un moco especial que sirve para que pueda el óvulo prenderse ahí, se prende como chicle, para después, cuando pasan de los meses, va ingresando y se mete ya al útero y va a desarrollarse. Bueno, nosotros le hemos puesto jabón con la píldora del día siguiente, le hemos puesto aceite, y mejor liso ahí. Entonces viene allí bonito el óvulo ya fecundado, el cigoto, y ¡fua! Se manda la rebalada. Pero ya había vida, ya se había producido la fecundación. Por eso es abortivo. Pero no siempre, pero basta que haya la posibilidad, como dice los que fundamentan estos especialistas médicos espíritas, basta la posibilidad para que ya no se deba permitir y decirse que es abortivo. Entonces debe decir que es abortivo. Los espíritas en contra del aborto, en cualquiera de sus formas. Pero hay otros métodos. El anovulatorio, que no ovule. Entonces toma tu píldora todos los días y no ovulas, no tenés problema. Hay los métodos de barrera, ¿no? Los preservativos. Hay muchas formas de evitar el embarazo. Entonces la que no evita su embarazo es porque no es por ignorancia, porque hasta una hija de 6, 7 años te da explicación de cómo vienen los niños al mundo, no es como nosotros que nos decían que había un repollito, allá en Argentina se llama el repollito, salías de un repollito, salías que mamá y papá se dieron un abrazo muy fuerte y listo. Entonces una niñita decía, ay señor, salí embarazada, porque Juancito me da un abrazo tan fuerte. Otro niñito, y hacía, creía que lo había embarazado. Esa tontería nos contaban a nosotros.
Ahora no. Bueno, ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Un Sí, poco de doctor. animación. Sí. Cuando unos padres crían mal y dan tanto engreimiento, digámosle, ¿no? Crían a los hijos y ellos terminan en mal camino, en drogas, en robos, en abusos. ¿Quién sería el responsable? Los padres. Los padres en parte, ahí está la responsabilidad compartida. Los padres sí. Los padres, los primeros responsables son los padres. Porque a ellos te los han dado 0 kilómetros. Porque no, pero tienen reencarnación anterior. No, pero en el momento de 0 a 5 años, 0 a 6 años, 0 kilómetros. Todo lo que tú le enseñes va a ser la contención. Si es un espíritu que viene ya con rebeldía, eso lo va a contener. Va a contener sus impulsos que trae de otras vidas. Ya sea vicios, ya sea violencia, ya sea lo que sea. Va a contenerlo. Pues si yo le estoy enseñando a mis hijos el amor al prójimo, el respeto a los mayores, el orar, que hay un Dios, que todo lo ve, que tienes tú que ser una persona buena, y ve que eso no es bueno, va a imitar. Lo primero que vas a imitar. Yo quiero ser como tú. Eso es lindo cuando te escuche el hijo o la hija te dice eso, ¿no? Quiero ser como tú. Entonces, pero si en cambio uno está metido en otras cosas, no digamos que seas malo, pero estás ocupado en hacer dinero, estás ocupado en tu club, estás ocupado dentro de tu egoísmo, de tus cosas. La mujer quiere realizarse, entonces, no, yo no robusto estudiado, así que lo dejan al cuidado de la nana, o lo dejan al cuidado de los abuelos que ya están cansados, y los abuelos malcrían porque ya fueron exigentes con los hijos, ya, con los nietos que se diviertan. Entonces, por eso es responsabilidad de los padres. Pero también después, al no tener esa contención, los hijos que vienen ya con sus inclinaciones hacia este tipo de conductas, se desarrollan pues completamente. Porque un espíritu bueno no deja de ser bueno, por más que ha sido mal orientado. Por eso ayer lo dije, ¿no? En un hogar en que todo es delincuencia, es maldad, la espiritualidad pone un santo que va a ser el que ponga el freno a todos. Va a ir creciendo y va a decir, esto está mal. No lo contaminan, cuando el espíritu es bueno. Por eso debe de ser. Entonces, nuestra responsabilidad, ¿por qué este hijo me salió así? No me salió así. ¿Qué te descuidaste? ¿En qué te descuidaste? No. Hay más preguntas, doctor. Y que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Carrera nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Buenas noches. Mucha paz. Chao, Josefa. Chao, Teresa de Jesús. Familia Hasta linda. mañana, doctor.